Buenas, queridos compañeros. Hoy le venimos a hablar sobre las principales diferencias entre la GAP, IFRS y la NIF. Nuestro grupo está conformado por 3 integrantes, en los cuales se encuentra mi compañero Andrés Peralta y mi compañero Gustavo Huiteike, y el que le habla, Jason Barrera. Principales diferencias entre la WAT, IFRS y la NIF. En la presentación de los estados financieros presentan varias similitudes. En relación con los estados financieros, existen muchas similitudes entre la WAT, IFR y la NIF. Por ejemplo, bajo dichos marcos normativos, los componentes del estado financiero incluyen el balance general, el estado de resultados, otros resultados integrales, el estado de flujo de efectivo y las notas o los estados financieros. Las diferencias entre estos marcos normativos respecto a la presentación de los estados financieros tienden a surgir en la aplicación de lineamientos más específicos. Bajo IFRS y el WAT se tienen formas alternativas de presentación de la utilidad integral, ya sea a través de un estado específico o bien mediante su inclusión de los estados de varias variaciones en el capital contable o de resultados bajo NIF. Esta utilidad solo puede presentarse en el estado de variaciones en el capital contable conforme al boletín. El formato del balance general y el estado de resultados. Según la WAT, no existe ningún requisito en particular para preparar el balance general y el estado de resultados de acuerdo con la WAT. La IFRS no establece un formato estándar, pero sí incluye una lista de partidas mínimas que tienes que seguir o adoptar. En la NIF no se establece un formato estándar ni para el estado de resultados ni para las variaciones en capital contable. En la presentación del impuesto diferido en el balance general. En el formato de la WAT, estos impuestos diferidos se presentan como circulantes o no circulantes, siguiendo la naturaleza del activo o pasivo de donde se originó. En la IFRS, los impuestos diferidos se presentan como no circulantes, y en la NIF los impuestos diferidos en NIF se presentan como no circulantes. Estado de resultados, clasificación de gastos y partidas extraordinarias. La US GAAP. Las empresas registran ante la SEC deben presentar sus costos y gastos con base en su función. Por ejemplo, costo de venta y gastos de administración. Es limitada a partir que son inusuales y no frecuentes. La IFRS. Las empresas pueden presentar sus costos y gastos con base en su función o en su naturaleza, por ejemplo, salarios y depreciación. La IFRS no se permite las partidas extraordinarias del estado de resultados. Y por último están las NIF, que se establecen dos tipos de formato, por función y por naturaleza. En caso de utilizar el formato por función, las notas deben revelar la naturaleza de ciertas partidas relevantes. Combinaciones de negocios. Similitudes. Las combinaciones de negocios deben reconocerse completamente mediante el método de adquisición. Bajo este método, una vez que se obtiene el control sobre otra entidad, la transacción debe medirse con base en su valor razonable, base sobre la cual también deben medirse los activos, pasivos y participación no controladora de la entidad adquirida. Diferencias importantes. En relación con la compra en etapas, respecto de la evaluación de la inversión previa en asociada, la NIF difiere de IFRS y UC-GAAP en lo referente a la remediación de los créditos mercantiles de cada etapa. Bajo US-GAAP e IFRS, si la compañía adquirida tiene inversiones en asociadas, estas inversiones se reconocen como parte del método de compra determinado el valor razonable de la inversión en el capital de dicha asociada. Activos y pasivos contingentes. US-GAAP. Los activos y pasivos contingentes se reconocen a su valor razonable de conformidad con ASC 820, mediante el valor razonable y sus revelaciones, si el valor razonable puede determinarse durante el periodo de medición. IFRS. Los pasivos contingentes se reconocen en la fecha de adquisición, siempre y cuando exista una obligación presente proveniente de un evento pasado y se puede medir confiablemente su valor razonable. Los activos contingentes no se reconocen. Y NIF.
Los pasivos contingentes se reconocen en la fecha de adquisición siempre y cuando exista una obligación presente proveniente de un evento pasado, se pueda medir confiablemente su valor razonable y sea probable que en el futuro una salida de recursos para la adquisición de la contingencia. Inventarios. Sus similitudes. Los inventarios están basados en el principio de que la base primaria de la contabilidad para inventarios es el costo. Estas normas definen a los inventarios como un activo que se conserva para su venta dentro del curso normal de negocios o para su consumo en la producción de bienes y servicios. Métodos de costeo. US GAAP. El método US, últimas entradas, primeras en salida, se consideran aceptables. No se requiere expresamente una fórmula de costo consistente para todos los inventarios del mismo tipo. IFRS. No se permite el uso de método US. Debe aplicarse la misma fórmula de costo en todos los inventarios de naturaleza o uso similar. NIF. No se permite el uso de método US. Debe aplicarse la misma fórmula de costo en todos los inventarios de naturaleza o uso similar. Valuación. US GAAP. Los inventarios se registran al costo o valor del mercado, el que resulte mejor. El valor de mercado se define como el costo actual de reposiciones siempre y cuando éste sea mayor del valor neto de realización y no sea menor al valor neto de realización disminuido por un margen de venta normal. IFRS. Los inventarios se registran al costo o valor neto de realización, el que resulte menor. El valor neto de realización representa la mejor estimación de las cantidades que se desean de realizar. Y NIF. Los inventarios se registran el costo o valor neto de realización en que resulte menor. El valor neto de realización representa la mejor estimación de las cantidades que se desean realizar. Gracias.